будто ходит за окном и стучится в двери. Дили-дили-дом, кричит ночная птица, он уже пробрался. El largo camino a casa parece seguir y seguir. El camino, o la carretera, continuaban por las luces de ese vehículo sin fin. El brillo de esa luz de los faros en las ramas de los arbustos y árboles tocaban a través de la ventana, de vez en cuando brillando en sus ojos. El entorno estaba rodeado de árboles, los cuales daban un aspecto muy similar a una zona boscosa alrededor de la carretera. El único sonido perceptible podría decir que era el motor de los coches paseándose por la carretera. Era muy tranquilo, y aunque el viaje a simple vista parece agradable, honestamente no parece agradable para los pasajeros. La mujer que viajaba de copiloto llevaba una camiseta de cuello descubierto, unos pantalones de mezclilla y un par de aretes que adornaban sus orejas. Sus ojos resaltaban un color verde, los cuales combinaban hermosamente con su camisa, y la iluminación de los faros nocturnos resaltaban esa belleza. La importancia de su belleza en cuanto a la apariencia física era de poca importancia. Era una señora de unos 40 o 50 años, como una madre de familia promedio, de las que se ven en un programa de televisión cualquiera, pero en fin, una cosa sí era segura: sus marcadas ojeras eran eso que marcaba la diferencia del resto de mujeres, cuya expresión facial era sombría y deprimente. A pesar de que es de esas mujeres que se ríen de cualquier cosa, ocasionalmente revisaba el espejo retrovisor para verificar a su hijo, que estaba en el asiento trasero, que estaba encorvado parcialmente, los brazos estaban en una posición que apretaba su pecho y su cabeza chocaba contra la ventana fría. El muchacho vestía de apariencia normal. Si fueras yo te darías cuenta de que algo anda mal con este chico. Su cabello alborotado resaltaba de todos lados y su piel pálida resaltaba por la iluminación de los faros. Tenía ojos oscuros, a diferencia de la madre. Él llevaba camisa y pantalones blancos, como si hubiera salido de un hospital. La ropa anterior estaba desgarrada y manchada con sangre. En otras palabras, no se podía usar una vez más. El lado izquierdo del rostro mostraba cortes o tijerazos a lo largo de la zona de la ceja. El brazo derecho se notaba vendado desde la muñeca hasta su hombro, que habría sido destrozado al destrozar uno de los cristales del interior del auto. Sus heridas parecían ser muy delicadas. Cuando él ya estaba insensibilizado al dolor propio, eso yo diría que puede ser una ventaja de ser él. Uno de los diversos conflictos a los que tuvo que enfrentar conforme crecía, él padecía una extraña enfermedad que lo llevó a ser totalmente insensible o masoquista hacia el dolor. Nunca antes en su vida pudo sentir dolor. Podrían haberle cortado el brazo completo y aún así, seguiría sin sentir dolor alguno. Aparte, otro padecimiento o trastorno al que se había confrontado fue el motivo por el cual era objeto de burlas y humillaciones en su educación primaria, antes de que sus padres tomasen la decisión de enseñarle desde casa, un trastorno llamado el síndrome de Tourette, algo que le causaba tics nerviosos que ni siquiera él podía controlar. Movía su cuello y temblaba de forma incontrolable a menudo. Los niños se burlaban de él y era apodado como Tixi Toby. Sus padres tomaron la decisión de instruirlo desde el hogar, ya que era muy difícil para el chico dialogar y socializar con otros niños. Toby se quedó mirando por la ventana. Su rostro ya estaba inexpresivo de emociones y sus hombros, el brazo o la pierna le temblaban frecuentemente. Cada tope que el coche pasaba le revolvía el estómago. Ese chico se llamaba Toby Rogers, y la última vez que Toby recuerda haberse subido a un coche fue cuando tuvo un accidente automovilístico. Eso era todo lo que recordaba. Su cerebro de manera inconsciente le recordaba ese trágico día y lo que sintió antes de desvanecerse. Toby fue muy afortunado, pero lamentablemente su hermana no corrió con el mismo destino. En el momento en que Toby recuerda a su hermana mayor, de forma inconsciente sus ojos brotan lágrimas de tristeza, y esas terribles memorias de lo que ocurrió ese día se reproducen en su mente. Los gritos de su hermana, cuando se hizo la cortada, el parabrisas de enfrente cuarteado y roto, todo se quedó en blanco por un segundo. Acto seguido Toby abre los ojos para ver el cadáver de su hermana con la frente perforada por fragmentos de cristal, las piernas y caderas rotas y aplastadas por el volante, el torso levantado por la bolsa de aire inflable. Ese sería el último recuerdo que tendría de su hermana mayor. El camino a casa sigue por lo que parece una eternidad. Unas horas después ya estaban en casa. Era un barrio súper viejísimo, con casitas pintorescas una junto a la otra. El coche se detuvo enfrente de una casa azul con ventanas color blanco. Ambos se dieron cuenta del viejo vehículo que se estacionaba en la entrada y la silueta tan familiar y reconocible que se ubicaba en la entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por el enojo y la rabia al ver el rostro de su padre. Su padre
Esperen, ese no es su padre, tan solo es su progenitor, si es que se le puede llamar padre a ese individuo, ¿por qué nunca lo apoyó o estuvo con él cuando lo necesitaba? Su madre estacionó el auto y apagó el motor antes de bajarse del vehículo. ¿Por qué está aquí ese señor?, se preguntaba mientras veía a su madre bajar del vehículo. La mamá le dijo a Toby que él era su padre y quería verlo, respondiendo de una forma menos monótona e inestable. Sin embargo, él no pudo haber conducido el automóvil hasta el hospital para visitar a su hermana antes de morir, dijo Toby mientras entrecerraba sus ojos de frente a la ventana. La madre le dijo que estaba borracho. Toby abrió la puerta antes que su madre y se tambaleó al pisar el asfalto de la colonia donde vivían al ver el rostro de su padre. Antes de mirar a sus pies con una expresión severa, su madre salió al mismo tiempo que el chico y la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. El papá abre los brazos para ser recibido con un abrazo, pero ella lo ignoró y abrazó el hombro de su hijo y le apoyó a caminar para ingresar a la casa. Su esposo molesto le dijo: ¿Acaso soy invisible? ¿Estás tan ocupada como para recibir a tu esposo con un abrazo? La mujer ignoró por completo a su marido y caminando, pasó con su hijo bajo los brazos del esposo. Escúchame, ese chamaco tiene 16 años y tiene 2 piernas con las cuales puede caminar por sí mismo, dijo su padre mientras seguía sus pasos. Coñe, la madre de Toby le respondió que no tenía 16, sino 17. Acto seguido abre la puerta de la casa e ingresan. Después de ello envía a su hijo a recostarse en su habitación. Los llamaría cuando la cena estuviera lista, a lo que Toby respondió a su mamá que ya tenía 16 años en un tono sarcástico y que él podía caminar de manera autosuficiente, devolviendo la mirada hacia su padre y se retiró a su habitación, cerrando la puerta de un azotón. No había mucho en su habitación, solo una cama, una ventana, un ropero y 4 paredes infestadas de fotografías de cuando eran una familia feliz, o bueno, si así se le puede llamar, antes de los episodios de alcoholismo de su padre y que actuase violentamente hacia el resto de su esposa e hijos. Recordó un día que estaba discutiendo con su mamá, la agarró del cabello y la tiró al suelo. Cuando Lyra, su hermana mayor, intentó levantarla, el padre la empuja y se golpea la espalda con la esquina de la estufa. Toby ahora estaba resentido por lo que hizo su padre a su mamá y hermana. Nunca le importó que su padre le pegase. Lo que en serio lo molestó es que las mujeres a quienes amaba fueran lastimadas de esta forma. Además, cuando estaba su hermana en el hospital, donde daba sus últimos alientos de vida, la única persona incapaz de sentir remordimiento, arrepentimiento o dolor era su padre. Toby estaba frente a su ventana, miró hacia la calle, juraba haber visto algo en el rabillo del ojo, pero pensaba que estaba alucinando por efectos secundarios del sedante que le aplicaron en el hospital. Un momento después, cuando la cena estaba lista, su madre le llamó. Toby bajó inmediatamente las escaleras y se sentó de manera sarcástica frente a su padre, junto a su madre y una silla vacía. De un modo u otro sus padres disfrutaban la cena, pero él ni siquiera pudo probar un bocado. En vez de eso, miró a su padre con una mirada vacía, miró a su madre y su plato de comida intacto. Toby se fue a su habitación desalentado, se sentó en su cama, depositó unas mantas sobre su cabeza y se quedó observando hacia la ventana. Estaba muy fatigado, pero no había modo de que se pudiera dormir, no porque no quisiera, sino porque no era capaz de hacerlo. Estaba debatiendo consigo mismo, si disculparse con su padre o seguirle guardando rencor. Se estresó al escuchar el rechinar de su puerta al abrirse, se tranquilizó al ver la figura de su mamá, quien se sentó en la cama junto a él, se acercó a su hijo y con una calurosa mirada le tocó la espalda, mientras lo consolaba. Yo sé que es muy difícil lo que ocurre en estos momentos, pero te prometo que pronto todo va a mejorar. Debes confiar en mí. A lo que Toby preguntó por el momento en el que se marcharía su papá, con un tono un tanto inocente en una voz temblorosa, la madre le respondió. Aún no sé cuánto tiempo se quedará en esta casa, cariño, respondió su madre con un tono maduro y amable. Toby no daba respuesta verbal, tan solo miraba a la pared y sosteniendo su brazo fracturado cerca de la zona del pecho. Minutos de silencio después, su madre se inclinó para besar su mejilla y se puso de pie para salir de la habitación. Le dio las buenas noches y cerró su puerta. Las horas pasan lentamente mientras Toby todavía permanece en insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba claramente el derrape de las llantas y los gritos agonizantes de su hermana. Al recordar eso, apartó las mantas, sacó una almohada, la depositó sobre su cara y lloró en ella. Podía sentir como su pecho subía y bajaba cada vez que pensaba en ella. Escuchaba claramente
seguramente sus llantos de dolor, habría estado llorando y gritando si no sostenía su cabeza con la almohada. En cuestión de segundos se sacó la almohada de su rostro y se sentó en la cama, respiraba hiperventiladamente, no dejaba de llorar, lo intentó, pero el llanto era demasiado fuerte, al grado de que no dejaba de gemir ni sollozar mientras temblaba. Se puso de pie y caminó desde su cama hasta la ventana y miró hacia afuera, tratando de respirar aire fresco para calmarse. Frotó sus ojos y miró a los pinos que se encontraban en la colonia donde vivía. Su mirada se detuvo al ver algo que estaba de pie en la calle. No apartaba por ningún momento la mirada hacia esa cosa que se ubicaba al lado del alumbrado público. Notó que esa cosa tenía brazos excesivamente largos y lo miraba con ojos inexistentes. Esa cosa se caracterizaba por la exclusión de los rasgos faciales, sin ojos, boca, nariz, etc. Y aún así hay algo que lo vuelve llamativo a los ojos de Toby. Los oídos de Toby percibían un zumbido cada vez más y más fuerte a cada segundo. De repente todo se volvió oscuro. A la mañana siguiente Toby despertó en su cama, pero se sentía diferente, ya no estaba cansado ni adolorido, y cuando conscientemente se despertó, sintió como si hubiera estado allí tendido durante horas. Ningún pensamiento fluía de su mente. Se incorporó lentamente y fue tambaleándose hacia la pared, pero apenas se levantó, se sintió mareado de nuevo, se tambaleaba hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban desayunando, el padre estaba viendo el noticiero en el pequeño televisor de la sala y su madre leía el periódico. Rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella, le dio los buenos días con una sonrisa. Toby se dio cuenta de que eran las 12 del mediodía con 40 minutos, bajó para desayunar pero hacía frío y sintió la necesidad de seguir durmiendo. La expresión de la madre cambia preocupada, le preguntó si estaba bien, pero Toby se tropezó bruscamente y se sentó al lado de su papá. Sentía como si estuviera dormido todavía y no podía controlar las acciones fisiológicas de su cuerpo, veía todo lo que hacía, pero su cerebro al parecer no registraba todas sus funciones de manera correcta. Extendió la mano y acarició a su papá, solo para ser abofeteado por él. Su padre se volvió hacia él bruscamente y empujó su silla con el pie. No te atrevas a volver a tocarme, maldito inadaptado social, Gritó el hombre. Su madre le dijo: Ya basta, esto es lo último de lo que yo quiero enterarme en estos momentos, que hay una pelea en la familia. respondiendo de una manera cortante y con desprecio. Pasan los días y las cosas van de mal en peor. Combi pasaba todo el tiempo que estaba en casa haciendo limpieza, mientras que su pesimista y para nada productivo marido se la pasaba ensuciando y desorganizando las cosas. De hecho, era lo mismo que hacía antes del accidente. Toby nunca salía de su habitación, lo único que hacía era sentarse junto a su cama y temblar. Su mente tenía muchas preguntas, pero sus pensamientos contradecían esas preguntas. Se paseaba alrededor de su habitación como un perrito en la perrera, o fisgoneaba desde su ventana. Continuó el ciclo insalubre. Combi todavía era sumisa y reservada con su marido y Toby permanecía encerrado en su habitación. Antes de que pudiera pensar dos veces, empezaba a comerse las uñas y rascarse las manos, rasgando la carne de sus pulgares de una manera tan exagerada hasta ocasionarse el sangrado en los dedos. Cuando su madre lo vio, reaccionó aterrada, corriendo hacia el baño y trayendo consigo vendas para cubrir sus heridas, prometiendo que ya no volvería a dejarlo solo desde entonces. Toby se ha aislado tanto al grado de que no soporta estar en contacto con otras personas. Su memoria se fue deteriorando, empezando con falla de memoria en cuestión de minutos, horas, días, de una manera muy consecutiva. Empezaba diciendo cosas incoherentes en relación a la conversación que se sostenía en esos momentos. Veía tiburones en el fregadero cuando lavaba los platos, oía grillos en la cabecera de su cama y veía fantasmas afuera de la ventana de su casa, síntomas que llevarían a Connie a solicitar ayuda psiquiátrica. Ella estaba exageradamente preocupada por la salud mental de Toby, a lo cual confiaban que sería la oportunidad perfecta para que Toby le contase a un profesional de la salud mental lo que le ocurría con él. Ambos ingresan en el hospital donde se encontraba el consultorio del psiquiatra. Connie acompañó a Toby hasta la recepción y comenzó a platicar con la señora que estaba sentada detrás de él. ¿Quién de ustedes es la señora Rogers? Discúlpeme, soy yo. Hemos venido a sesión con la doctora Oliver. Él es mi hijo Toby Rogers. Acompáñame, por favor. Respondió la señora recepcionista, se puso de pie y se retiró con ellos hasta la planta baja, donde había un extenso pasillo. Toby admiraba la pintura que se encontraba enmarcada en los pasillos, los cuales se sincronizaban con el sonido de los tacones de la recepcionista en la duela de madera. Acto seguido abre la puerta de una habitación con una mesa y dos sillas.
Ustedes permanezcan aquí en lo que viene la doctora, no tardo. Sonriendo mientras abre la puerta del consultorio, Toby tropieza en la habitación y se sentó al lado de la mesa, miró a su madre, la señora cerró la puerta de la habitación, Toby miró alrededor de la habitación e intentó retirarse los vendajes, pero fue interrumpido por el rechinido de la puerta. Una mujer demasiado joven que portaba un vestido blanco con manchas negras con cabello rubio entra a la habitación, sosteniendo una libreta con bolígrafo. ¿Acaso tú eres Toby? Le pregunta la doctora. Toby responde asintiendo con la cabeza. Encantada de conocerte, Toby, me llamo Oliver. Respondió la doctora mientras intentaba estrechar la mano de Toby para presentarse, pero apartándola de inmediato al notar sus vendajes, sonrió de una manera muy apenada y se sentó en una silla de frente al mismo Toby. Te quiero hacer algunas preguntas, y para ello necesito que me respondas de la manera más honesta posible, ¿entendiste? Toby asiente con la cabeza y deposita las manos en su regazo. Dime algo, ¿qué edad tienes? Tengo 17 años. Respondiendo de una manera muy tímida y en voz baja. Ella comenzaba a escribir en su libreta. Acto seguido le preguntó su nombre completo. Él respondió que su nombre era Toby Dean Rogers. ¿Cuándo cumples años? Soy del 28 de abril. ¿Quiénes forman parte de tu familia o viven en tu casa? Toby se detuvo a reflexionar por un minuto antes de contestar la pregunta. Mi mamá, mi papá y mi hermana. Disculpa si te incomodó esa pregunta, conozco el caso de tu hermana y lo siento mucho. Su mirada se volvió entristecida, llena de compasión. Toby asintió con la cabeza. Acto seguido la doctora le pregunta si recordaba algo del accidente. Toby aparta la mirada de ella, su mente se quedó en shock por un momento, bajó las manos hacia su regazo y en los alrededores, escuchó un sonido tenue, sus ojos fueron agrandados y se paralizaron en su lugar. Toby, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Toby siente en esos momentos un escalofrío a sus espaldas, quedó congelado nuevamente y volteó a la pequeña ventana, se quedó mirando, sus ojos parecían platos hondos, el sonido era cada vez más fuerte hasta que un grito proveniente de la voz de la consejera lo sacó del estado de trance. Toby. El chico se espantó y del susto cae de la silla. La doctora Oliver sujeta fuertemente su libreta quedando sorprendido al ver a Toby, quien la mira a los ojos con una respiración muy agitada. Esa noche Toby se sentó en la cama, sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo, podía sentir que se quedaba dormido, cuando escuchó la dispersión de pasos bajando del pasillo, se sentó y miró hacia la puerta, abierta de par en par, no había luz eléctrica, tan solo la luminosa sombra de la luna por la ventana, dejando una luz fría, se puso de pie para sigilosamente dirigirse hacia la puerta, cuando repentinamente, la puerta que estaba emparejada se estrelló en su rostro, causando que caiga inconsciente. En el momento que su cabeza cae al suelo, comienza a respirar fuertemente con los ojos abiertos, esperando unos segundos antes de levantarse, extendió la mano y sostuvo el picaporte de la puerta con la mano vendada, miró de frente al pasillo oscuro y salió de puntillas del cuarto. La ventana del pasillo iluminaba la habitación con el resplandor de la luna, guiándolo a caminar hacia abajo, escuchaba pasos a su alrededor y una risa, como si un niño estuviese adelante de él, riendo y corriendo. Ese pasillo era más largo de lo que Toby recuerda, parece ser infinito, tan extenso como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido delante de la puerta, gritando a su madre con una voz algo aterrada. La puerta se cierra detrás de él, reaccionando de un salto para dar la vuelta. Escuchaba un espeluznante y para nada agradable gemido, de espaldas a él, justamente en su oído. Se dio la vuelta para ver quién era, pero se dio cuenta que estaba de frente a su hermana muerta. Sus ojos en blanco opaco, su piel pálida y el lado derecho de su mandíbula colgando solo por el tejido y músculo, podía verse un cristal que sobresale de su frente y chorros de sangre derramados por su rostro. Su cabello rubio estaba amarrado por una cola de caballo como de costumbre, vestía una camisa gris y pantalones cortos deportivos sucios y manchados de sangre, sus piernas se doblaban retorcidamente, su apariencia era la misma que cuando había ocurrido el accidente. Se puso de pie, a solo unos pocos centímetros de la cara de Toby, el cual gritó de miedo y cayó hacia atrás, empezó a gatear en reversa lejos de ella, sin ser capaz de hacer contacto visual a esos ojos muertos, retrocedió en el piso, se detuvo por un segundo, todo era silencio absoluto, exceptuando su respiración acelerada y su llanto obviamente. Poco a poco alzó la mirada para encontrarse con una figura demasiado alta y oscura que se alzaba por encima de él. Detrás de ese ser espectral habían filas de niños, parecía ser que tenían entre 3 y 10 años, con los ojos completamente ciegos y oscuros
oscuros, con un líquido negro viscoso que fluía desde las cuencas visuales. Él gritó y se puso de pie lo más rápido que pudo, pero cayó nuevamente. Trató de gritar, sin la capacidad de realizar sonido alguno, resoplando fuera antes de que Toby se despertó de un sobresalto. Él gritó y se incorporó tan rápido como pudo, completamente corto de respiración, jadeándose sostuvo el pecho con las manos vendadas. Fue tan solo una pesadilla. Rápidamente se levantó de su cama, sentía un peso muy enorme en su torso. Al ponerse de pie caminó hacia la ventana, no vio nada, no había nadie por allí, ni fantasmas, ni niños, absolutamente nada. Oyó la tos y el susurro de su padre por la puerta. Su puerta estaba cerrada, se acercó y la abrió, mirando hacia el pasillo una vez más. Caminó bajando las escaleras y encontró a su padre de pie y muchos rastros de humo en la sala del comedor. Toby lo miró por un segundo desde una esquina antes de que una sensación de ardor empezara en lo profundo de su pecho, en la zona de su corazón. La ira se haría cargo del resto, escuchando susurros imaginarios en su cabeza, quienes le imploraban matar a su padre. Se volvió y extendió los brazos, sintiendo una sensación de control sobre su propio cuerpo. A diferencia de las últimas semanas desde el trayecto del hospital a casa, tuvo pensamientos completos en breves momentos, pero fueron callados por los ecos de las voces en su cabeza, quienes pedían matar al padre de Toby. Él temblaba, no sabía si debería de hacerlo, se estaba volviendo loco. Es cierto que odiaba a su padre, pero no había motivo para matarlo. Eso fue todo, el último pensamiento antes de caer en un estado de inactividad sensorial. Una vez más, la influencia de las voces era en exceso. Caminaba de manera sigilosa detrás de su padre, se acercó a la gaveta donde estaban los cuchillos en la cocina, sacando el cuchillo más grande y filoso que había, lo agarró lo más fuerte que pudo. Aunque sintió una fuerte sensación de hacerse cargo de su pecho, dejó escapar una risa. Reía tan maniáticamente que le costaba trabajo respirar. Su padre se dio la vuelta antes de sentir una fuerza exagerada capaz de tumbarlo en el suelo. Se dio cuenta de que Toby sostenía un cuchillo en su mano. Toby, ¿qué se supone que haces? Fue a buscar un cuchillo para ponerlo enfrente de él para usarlo en defensa propia, pero Toby ya estaba encima de él. Toby lo agarró del cuello, pero su padre le cerró la mano sosteniendo su muñeca. Alto, suéltame, maldito delincuente juvenil. Después de insultarlo encaja el cuchillo en el hombro de Toby, pero él no se detuvo. A simple vista en su mirada ya podías notar que no estaba cuerdo, parecía poseído por un demonio. Gritó e iba a apuñalar el pecho de su padre, pero él lo bloqueó y sostuvo de nuevo su muñeca. Toby puso su pie frente a él y le dio un fuerte golpe en la zona del rostro. El padre retrocede, dando tiempo a Toby para clavarle el cuchillo directamente en su hombro. Su padre agoniza de dolor y suelta un fuerte grito, para acto seguido sacar el cuchillo, pero antes de intentarlo, Toby lanza su puño derecho a la cara, comenzó a golpear con los puños la cabeza de su padre, mientras reía eufóricamente. Agarra el cuchillo y lo arranca de su hombro, clava ese cuchillo en el pecho de su padre y se lo clava en el torso. La sangre brotaba y salpicaba por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre estuviera muerto. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó ante su cuerpo tosiendo y jadeando. Miró a su padre repleto de sangre en su rostro y se sentó nervioso, hasta que un grito agonizante rompió el silencio. Miró a su madre postrada de pie a unos cuantos metros de distancia, cubriendo su boca con lágrimas en los ojos. Toby, ¿sabes lo que acabas de hacer? Exclamó con una voz chillona. No, ¿por qué? Toby se levanta alejándose del cuerpo lastimado y ensangrentado de su padre. Comenzó a retirarse de la cocina, se miró las manos vendadas repletas de sangre, después observa a su madre por última vez antes de salir corriendo de la casa, corre hacia el garage y golpea su mano contra el panel de control en la pared, presionando el botón para abrir el portón del garage. Antes de irse sostuvo dos hachas que eran de su papá que estaban colgadas en el estante de herramientas con dos frascos repletos de clavos y tornillos oxidados. Una de las hachas era nueva con un mango color naranja brillante y una hoja recién pulida, la otra era vieja con mango de madera y hoja roma viejísima. Tomó ambas hachas. Al mirar la mesa de madera y sus ojos se toparon una caja de cerillos y debajo de esa mesa había un litro de gasolina en un recipiente color rojo. Agarró las hachas, los fósforos y la garrafa de gasolina antes de salir corriendo del garage. Al acercarse a la luz de la calle, que él solía admirar desde la ventana de su habitación, tras escuchar las sirenas de policía a la distancia da la vuelta, mientras que las luces azules y rojas palpadeantes entran a la calle, Toby se detuvo a derramar un poco de gasolina de la garrafa y salió corriendo por la calle, y se escondió entre los árboles.
Encendió un cerillo y cuando frota la cabeza del cerillo con la caja, este se enciende y lo deja caer. Después de ello, las llamas se propagan de manera repentina a su alrededor. El fuego estaba en los árboles a su alrededor y antes de darse cuenta ya estaba rodeado por el fuego. Las siluetas de los coches de policía eran imperceptibles a la luz de las llamas. Mientras retrocede al bosque a su alrededor, intentaba escapar, pero su visión era mucho más borrosa. Su corazón entró en arritmia y cerró sus ojos por un momento. Eso fue suficiente para que Toby sintiera una mano en su hombro. Voltea y observa una figura con dedos huesudos y brazos largos que le apoyaba la espalda. Siguió el brazo hasta ver a una figura imponente. Parecía estar vestido con un traje de gala fúnebre oscuro, con un rostro ausente de todo rasgo facial. Toby tenía su visión borrosa y aún estaba rodeado por ese zumbido agudísimo en los oídos. Todo se quedó en blanco. Eso fue todo, el final de nuestro querido amigo Toby. De esta manera Toby muere, pero Tixie Toby surge. Unas semanas después la madre de Toby se sienta en la cocina de su hermana. Su hermana Lori se sentó a beber una taza de café. Hace más de 3 semanas, Connie sufrió las muertes de su marido y su hijo. Semanas antes había perdido a su hija en un accidente automovilístico. A partir de ese día se fue a vivir con su hermana. En las noticias el periodista empezaba a mostrar el nuevo titular. Tenemos noticias de última hora. Ayer en la noche se produjo un asesinato. Las víctimas fueron 4 niños que acamparon en el bosque, fueron apuñalados. Los investigadores encontraron en la escena del crimen lo que parece ser una vieja hacha de filo embotado. Dichos investigadores han descubierto el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers, un chico de 17 años que fue investigado tras el asesinato de su padre y trataba de cubrir su escape mediante la creación de un incendio masivo en las calles y la zona del bosque alrededor del barrio. Aunque se piensa que el chico murió en el incendio, esos investigadores piensan que Toby aún sigue con vida, debido a que su cadáver nunca fue encontrado.